Mire, en primer lugar tenemos que irnos a lo que yo denominaría como el pecado original. El pecado original ocurre cuando durante la etapa en la cual se dio mucha inflación, ¿verdad? En el mundo después de la pandemia, todos los países del mundo empezaron a incrementar sus tasas de interés. En este sentido, Estados Unidos lo incrementó, pero Honduras fue el único que no lo incrementó. Entonces, le voy a poner un ejemplo para que nuestros televidentes entiendan. Si usted tiene un banco A que le ofrece una tasa de retorno, por ejemplo, de sus ahorros en 10%, versus banco B que le ofrece solamente 3% de retorno, ¿a cuál banco se va a ir a ahorrar? Se va a El ir que al me banco que ofrece le ofrece 10. la mejor. Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió eso, se denomina en economía como arbitraje. En Honduras lo que empezó a pasar es que los agentes económicos, es decir, las personas, empezaron a mover sus recursos hacia Estados Unidos, las personas que pueden hacerlo, para poder obtener una mayor tasa de interés, debido a que la tasa en lempiras era mucho más baja comparada a la tasa en dólar. Entonces, ese es el primer momento. Eso es lo que yo denomino como el pecado original de una decisión que no supieron las autoridades en su momento, debido a la poca racionalidad económica de evaluar de lo que iba a pasar hacia adelante, ¿verdad? Eso es el primer momento. Segundo momento, se encuentra ya este problema de arbitraje. El Banco Central es el responsable de intervenir en la política cambiaria del país, es el encargado. Segundo momento, ¿cómo se resuelve el problema? Lo que se tenía que hacer era haber incrementado la tasa de política monetaria. ¿Pero qué decidieron las autoridades? Regresar al sistema de subasta de divisas. ¿Qué significa esto? Los agentes económicos están todos los días demandando dólares en la economía. Sin embargo, el Banco Central todos los días dice, las personas en la economía de Honduras, por darle un ejemplo, están demandando 200 millones de dólares. Yo solo voy a poner 50 millones de dólares como oferta, ¿verdad? Entonces el Banco Correcto. Central oferta. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto son, en primer lugar, aplicar una medida en un tiempo en el cual Honduras es un país de seco importador. Nosotros en nuestro país importamos todo, necesitamos dólares, ¿verdad? En primer lugar. Segundo lugar, los costos de transacción se incrementan. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que requieren dólares para poder pagar a sus proveedores, ¿verdad? Para poder pagar los insumos para generar otros productos, tienen problemas para adquirir estos dólares. Y entonces, por lo tanto, los costos de transacción se incrementan. Tercero, aleja la inversión. ¿Por qué? ¿Qué compañía va a venir a Honduras a invertir sabiendo que hay problemas para poder realizar el cambio en dólares y poder muchas veces repatriar algunas de sus utilidades, ¿verdad? O poder generar mayor compra de insumos para la generación de productos dentro del país? Difícilmente. Entonces, se ha perdido la racionalidad económica y cuando yo observo que muchas personas que apoyaron el sistema de subasta de divisas hoy vienen y dicen, es que es culpa de los analistas económicos, ¿Está es hablando que es usted del culpa de los... doctor Hugo Noé Pino? Totalmente, totalmente, porque él es el que hace esas declaraciones. No es culpa de los analistas económicos, no es culpa de los empresarios, es culpa de las personas que tomaron la medida de política. Y la Ahora, medida de política es incorrecta. ahora le quiero consultar, ¿por qué se tomó esta política? ¿Cuál sería la explicación detrás de? ¿Qué se gana? ¿Cuál puede ser la explicación de por qué voy a sacar a subasta menos de lo que me requiere el mercado? Porque están perdiendo reservas. El país pierde reservas cuando usted no incrementó la tasa de política, la gente quiere sacar su dinero. Y entonces lo que provoca, mire esto, es más, yo quisiera ver las consecuencias. Primero, no generar un instrumento inteligente para el tema de control de divisas. Para el tema, hubieran hecho un mecanismo que se conoce como estratificado. ¿Qué significa eso? Satisfacerle la demanda de divisa a todos los pequeños usuarios de la economía y adicionalmente a todas las personas que requieren insumos para producir, ¿verdad? Las personas que requieren insumos para producir, yo les satisfago esa demanda. Y a las personas grandes que simplemente quieren generar el tema del arbitraje, no les permito realizar eso, ¿verdad? Entonces, de esa forma, se hubiera garantizado certidumbre. Pero ahora la mayoría de la gente, cuando usted platica, en mi último viaje recientemente a Honduras, ¿qué es lo primero que me preguntan? Fíjese que yo estoy cambiando a dólares para ahorrar en Estados Unidos porque tengo incertidumbre. O sea, la misma medida de política generó incertidumbre. Ahora le tengo dos Pero preguntas. a la ciudadanía hondureña, en Honduras no hay escasez de dólares. Sería irresponsable de mi parte decir que hay escasez de dólares. Ok. Pero si hay una mala medida de política. Continúe, Evangelina, disculpe. Dos preguntas entonces, puntuales. ¿Cuál sería su recomendación de qué hacer ahorita? Y dos,
¿qué le diría usted a la gente que piensa que vamos a terminar como en Venezuela, que no se pueden conseguir dólares? Mire, en primer lugar, es un tema de, con respecto a su primera pregunta, ¿qué hacer? Hacer un mecanismo estratificado, que era lo que le comentaba. Es decir, garantícele, ojalá que esto sea la solución, porque esa era la solución original que se debía haber implementado. No sé por qué no se hizo así. Garantícele la demanda de dólares a todos los pequeños, garantícele la demanda de dólares a todos aquellos que requieren divisa, ¿verdad? Pero aquellos que no tengan un motivo claro del por qué quieren hacer la conversión a dólares, limíteselos y pídele más requerimientos, ¿verdad? Lo hace de forma estratificada, por rubro, por sector. ¿Requiere trabajo generar un mecanismo así? Probablemente, pero esa es la forma correcta de hacer las cosas. ¿Sabe por qué, Evangelina? Porque la demanda, usted la tiene que entender como una represa de agua, y la demanda es el agua que va pegando en la represa, el agua que va pegando en la represa. Y entonces al final la represa se va a deportar. Ese es el mercado. El mercado va a buscar un mecanismo alterno de salida. ¿Cuál va a ser el mecanismo alterno de salida? Mercado negro, ¿verdad? Mercados paralelos. Y adicionalmente va a empezar a presionar inflación y tasas de interés, ¿verdad? Y los costos de transacción que eso trae sobre el país. Sería la única solución a corto plazo. A corto plazo, sí. Y después reevaluar. Y yo creo que en el acuerdo con el fondo hay algo rescatable del acuerdo cuando dice: la tasa de política monetaria debe ser implementada en base ¿a qué? A datos. Los datos son los que tienen que hablar si eso es lo correcto, ¿verdad? Usted me dice pero que yo pienso que pudo haber una mala interpretación a esto que se firmó con el Fondo Monetario al contener de esta forma. No hubo mal. El fondo le dice claramente que no se está realizando los ajustes a la tasa de política monetaria de acuerdo a los datos. Yo más bien, el acuerdo con el fondo, lo que yo rescato es que es un diagnóstico de las malas decisiones de política monetaria que deben ser corregidas para poder tener una economía estable, estabilidad macro. ¿Estamos a tiempo? Entonces el acuerdo probablemente todavía, pero es que en Honduras el problema es que las autoridades, desgraciadamente, y lo hablo desde la perspectiva del gabinete económico, algunos están interesados en ser presidentes, otros están interesados en llevar un modelo de desarrollo económico que ni ellos mismos entienden, ¿verdad? Entonces, es complicado. Hay falta de racionalidad económica. Entonces usted menciona que, bueno, lo que usted recomendaría, lo que se debe hacer es el tema de la estratificación. Ahora, si no se hace, ¿cómo ve usted la situación en unos meses aquí en Honduras, al corto plazo y a mediano plazo? A mediano plazo se van a dar mercados negros. Y yo pienso que algo que deberían de hacer los medios de comunicación para tratar de ver si existen es tratar de ir al Parque Central, a la peatonal, para ver si hay mercado negro de divisas, ¿verdad? Eso es lo que va a generar, y adicionalmente va a poner presiones sobre la tasa de interés y sobre la inflación, ¿verdad? Entonces, ¿tiene un impacto sobre la devaluación del dólar o no? Mire, ¿sabe lo que pasa? Que uno puede limitar la oferta, también genera que artificialmente se esté modificando el precio del tipo de cambio, ¿verdad? O sea, usted no lo tiene totalmente liberalizado. Entonces, en los años, un poco lo que pasó en Argentina. En Argentina el tipo de cambio era 300 pesos por dólar, pero nadie podía obtener dólares, lo tenía que obtener en el mercado paralelo de divisas. Sí. Ayer lo que hizo el gobierno de Milei fue que subió el tipo de cambio a 800. ¿Verdad? Dando una señal clara de cuál es el tipo de cambio real, el tipo de cambio nominal que debe tener el mercado, ¿verdad? Entonces ocurren esas situaciones. Esperemos que en Honduras no sea el caso, ¿verdad? No estamos en la situación tan compleja como Argentina, pero realmente sí hay falta de racionalidad económica, y eso es algo que a mí personalmente me preocupa, dado los niveles de pobreza que tenemos, dado la pérdida de empleo que tenemos, dado la caída en la inversión extranjera directa. Entonces hay que tomar decisiones importantes, ya. Ser racional. Tomar decisiones ya, pero este tema de la devaluación entonces sí se podría dar, si se logra abrir la oferta un poco más para poder satisfacer la demanda, ¿sí se podría devaluar la moneda? No. Es que el tema de devaluación nunca debe ser un objetivo del Banco Central. El mercado debe determinar el precio. El mercado es el que debe determinar el precio y no se debe andar, porque si no, después el golpe, Evangelina, es demasiado duro en el futuro. Entonces vivimos con una... Eso es lo que quiero, ahí es donde lo quiero llevar, que quiero que nos explique. Es decir, ¿tendría esto, aparte de todo lo que usted nos ha mencionado, a esto es lo que quiero ir, si esta situación continúa así, ¿tendría esto algún efecto en el tema de la devaluación de la moneda, sí o no, frente al dólar? ¿Podría ser otra de las consecuencias? En el mediano plazo sí vamos a empezar a ver pérdida de reservas, ¿verdad? Para tratar de controlar el tipo de cambio.
¿verdad? Sí, entonces totalmente de acuerdo con usted. Perfecto. Doctor, no sé si quiere agregar algo más sobre este tema. No, básicamente esos son los elementos de la discusión. Pienso que es una discusión amplia y pienso que se requieren de una discusión con distintos actores, ¿verdad? Y poder comprender y se pueden llegar a decisiones que puedan beneficiar a la ciudadanía y que la ciudadanía no se encuentre en ese tema complejo, que no puede comprar divisas o que tenga un proceso lento de compra de divisas. ¿Por qué? Si el país tiene suficiente divisa, ¿verdad? El país, en Honduras no hay escasez de dólares. Doctor Lagos, muchísimas gracias por su tiempo y por sus siempre explicaciones sencillas que todos podemos entenderlos de estos temas tan complejos económicos.